Amén. Abra su Biblia, hermano, en Génesis 1:27. Hoy concluimos la serie que habíamos estado viendo, hermanos, y créame que para mí ha sido una bendición. Creo que he sido el más edificado en esto, he sido yo, hermanos, juntamente con mi familia. Y vamos a dar un resumen, pero también vamos a dar el propósito por el cual se dio esta serie, hermanos. Amén. Abra su Biblia en Génesis 1:27. ¿Ya lo tiene, hermano? ¿Qué dice ahí? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Vimos esta cita casi al inicio de nuestra serie, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de entender para qué el hombre fue creado, hermano. ¿Para qué fue creado el hombre? El hombre tiene un propósito, hermano. El hombre tiene un propósito. Amén. Dios desde la creación del mundo, hermano, Él ya había trazado un plan perfecto y eterno. ¿No te da gusto, hermano, por ejemplo, saber que cuando Dios estaba formando los cielos y la tierra, Él ya te tenía en su mente? Tú ya estabas en la mente de Dios desde la eternidad. Él ya sabía cuándo ibas a nacer, en qué época ibas a nacer, los rasgos que ibas a tener físicos, de carácter. Él ya lo sabía. Pero ¿sabes qué, hermano? También sabía por el propósito por el cual Él te envió a este mundo. Él sabía los dones que te iba a dar Él. No para tu gloria, hermano, no para tu beneficio, sino para que le glorificaras a Él, hermano. Él ya tenía un plan, es decir, la cruz no fue un plan B, hermanos. Apenas estaba escuchando cierta escuela, entre comillas, de teología, imagínense, de teología, y ellos decían que Dios no sabía lo que iba a pasar el día de mañana, porque como Dios no sabe qué es lo que el hombre planea hacer, entonces Él se tiene que esperar hasta que el hombre actúa para que Dios pueda saber lo que va a hacer enseguida. ¿Usted cree que es así, hermano? ¿Usted cree que Dios va a esperar que el hombre haga algo para que después Él pueda actuar? Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, todo lo sabe. Y entonces cuando el hombre peca, hermano, Dios no fue un plan de emergencia. Pues vamos a implementar lo de la cruz ahora, porque el hombre ya se nos desvió y el propósito del hombre era que el hombre llevara su imagen a cada rincón de la tierra. Que el hombre llevara su imagen y así glorificara a Dios en este mundo. El hombre no cumplió con eso, pero Dios ya tenía ese plan perfectamente trazado y envió a su Hijo unigénito, hermano, para que los que en Él creen, a los escogidos, ahora ellos, hermano, puedan llevar su gloria a cada rincón, a donde se desenvuelven, a donde están. Hermano, si tú eres un hijo de Dios, la gloria de Dios se debe de ver en tu trabajo, en tu casa, en tu escuela, en todos lados. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál es uno de los propósitos por el cual, hermano, Dios nos dio esta serie? Mire, por ejemplo, los musulmanes tienen una visión del mundo, ¿no? Y podemos ver que muchos de ellos son muy extremos. Ellos, si no cree otra persona las creencias religiosas y en el Dios que supuestamente ellos tienen, ¿qué hacen aquellos que son extremistas? Los matan, hermano. Entonces ellos tienen una visión del mundo como ellos creen que debe de ser el mundo. Ahora, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿cómo debemos de ver e interpretar cada cosa que pasa, hermano, en el mundo? ¿Cómo debemos de verlo? Es una pregunta, hermanos, participen. ¿No saben cómo tenemos que ver el mundo, hermano? ¿En base a qué? Tenemos que ver el mundo a través de los ojos de Dios. Y los ojos de Dios están escritos aquí, hermano. Hermano, esto es básico, ¿eh? Esto es básico que usted lo sepa. Porque si usted no sabe que cada cosa que usted hace y cada actividad que usted realice tiene que ver algo con Dios, hermano, por eso muchas veces no crecemos. Por eso muchas veces batallamos, hermano, con cosas que ya no deberíamos de batallar.
Por ejemplo, estuvimos viendo el trabajo. ¿Qué es nuestro trabajo para nosotros, hermano? Mire, vaya a 1 Corintios 10:31. Me espanta ese silencio, hermanos. No sé si están muy cansados, pero haga un esfuerzo, amén. O de verdad no sabe y eso me preocupa más. 1 Corintios 10:31. Yo sé que algunos de ustedes no estuvieron viniendo durante la serie. ¿Qué dice ahí, hermano? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué, hermano? Para la gloria de Dios. Entonces imagínese, si el comer y beber, que es algo tan ordinario, tan común, y que es pues una necesidad que tenemos, ¿no? Eso tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. ¿Cuánto más, hermano, aquello para lo cual Dios nos ha llamado? En el aspecto que tú me digas. Si tú tienes tu trabajo, hermano, y tú crees, a ver, hermano, para ser un poco más específicos, mejor dicho, ¿tú cuántas horas al día eres hijo de Dios? De 8 a 9:30 el miércoles, y los domingos pues de 11 de la mañana a 2:30 de la tarde, y los que venimos a la oración pues de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde. Ya pasando ese horario, bueno, pues ya tenemos otras actividades que hacer y nos quitamos el traje de cristianos y entonces me pongo el mío. Y ahora sí, cuando salgo ahí, por eso es el problema, cuando salgo ahí, entonces yo ya no soy un hijo de Dios, ya veo todas las cosas como a mí me enseñaron, o como yo las quiero ver, o como a mí me conviene. Por eso les digo, hermano, que el propósito de esta serie, hermano, es que tú puedas ver todo en base a lo que la palabra de Dios dice en cada actividad que tú realizas. Tu trabajo, hermano, ¿qué es? Una bendición, ¿no? Pero ¿sabes que lo puedes convertir en una maldición? ¿Sabes que lo puedes convertir así, hermano? ¿Cuándo? Cuando tú amas más a tu trabajo, porque eso se llama idolatría. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios te ha dejado el trabajo, hermano, como una fuente para que tú sustentes tus necesidades, para que puedas vivir, no para que vivas para tu trabajo. Mucha gente vive para su trabajo, hermano. Vive para eso. Mire, el problema es que no venimos a la escritura porque decíamos también al principio de la serie que la escritura nos ayuda a regular todos los aspectos de nuestra vida, todos, hermano. Mire, hasta en la intimidad entre hombre y mujer, la Biblia lo regula. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué tan serios, hermano? Si la gente allá afuera distorsiona la sexualidad y lo hace con una mente reprobada, ¿por qué nosotros no vamos a hablar de ese tema que Dios habla aquí? Y que si tú lees Cantares, hermano, está lleno de esas cosas, de esa área de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no vamos a hablar limpiamente como el Señor nos lo pide de esa área? Si todo está implícito en su palabra, hermano. Todo. Entonces, si nosotros no tenemos el entendimiento, hermano, de que todo está regulado por la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos da un equilibrio perfecto para no caer en extremos, hermano, porque el otro extremo del trabajo, ¿qué es? El que no quiere trabajar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El que no trabaja, que no coma. Amén, hermanos. Hay algo que nosotros tenemos que entender y tener en nuestras mentes, hermano. 1 Corintios, ahí mismo, 6:19. Amén, hermanos. 1 Corintios 6:19 y 20. ¿Qué dice ahí? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros,
porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuántos han sido comprados por precio, hermanos? Entonces, ¿qué dice? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? ¿Por qué debemos de glorificar a Dios? Porque de Él es todo. El hecho de que tú tengas una capacidad, hermano, no quiere decir que porque tú, o sea, tú eres muy bueno, tú te dedicaste a eso. ¿Sabes que aquellos que son sabios y que pueden hacer muchas cosas, en un momento dado les puede dar un derrame cerebral y hasta ahí se acabó el intelecto? ¿Sabes que aquellos que son capaces de físicamente poder realizar cosas que otros no pueden hacer, con que se lastimen su columna y queden inválidos, ya no van a poder hacer nada de eso? ¿Y sabes tú que Dios te ha dado tu trabajo para que le glorifiques a Él? Y que si Él quiere te lo puede quitar. Tú puedes decir, ay no, pero es que yo he construido un imperio, ¿no? Tus negocios. Pero hermano, si Dios quiere, como a Job, de un día para otro, te lo quita. Y te quita la salud, y te quita tu familia. Él es soberano, Él lo puede hacer. Pero gracias sean dadas a Dios que no nos ha permitido pasar esa situación. Pero por eso debemos de vivir agradecidos en nuestro trabajo. Por eso vimos glorificando a Dios en nuestro trabajo, hermano. Ahora, los que somos empleados, ¿cómo debemos de trabajar? ¿Qué dice la palabra de Dios? No voy a dar todas las citas, hermano, porque son muchísimas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Como si fuera para el Señor, no agradando al hombre, no agradando al ojo, sino como para Dios. Y de los amos, ¿qué nos dice? Los que tenemos empleados, que seamos justos, que le demos lo que es justo, hermano, el salario justo, el trato justo. Dios es un Dios justo. ¿Y sus hijos qué practican? La justicia. Amén, hermanos, es que el ser cristiano no se trata solamente de hablar, hermano. El ser hijo de Dios no se trata de decir soy hijo de Dios. En la calle dicen que son hijos de Dios. ¿No te has encontrado con ese tipo de gente que dicen, es que todos somos hijos de Dios? Y luego tú agarras tu Biblia y dices, no es cierto. Somos creación de Dios, pero los que somos hijos de Dios, le conocemos. Bueno, si le conoces, obedécele. Que no se trata de hablar nada más, ¿no? Decirlo. Hay que vivirlo. Amén. También vimos, hermano, como varones, hermanos casados, cómo debemos de tratar a nuestras esposas. Como vaso frágil o más frágil. Más frágil, hermano. Tu esposa, hermano, es un regalo de Dios para ti. Te va a pedir cuentas de cómo la estás tratando. Y hermano, nosotros ya no estamos en el mundo. Nosotros ya no tenemos que ir a terapia con el psicólogo. Nosotros ya no tenemos que ir con el psiquiatra. Nosotros ya no tenemos que ir con el vecino, con la vecina o con aquel que está pasando una situación y que entonces vamos a pedirle un consejo, a ver cómo le hizo él. No, hermano, aquí está la palabra de Dios. Varones, amen a sus esposas como Cristo se entregó por ustedes, como Cristo se entregó por la iglesia. Aún tú, varón, tienes que dar la vida por tu esposa. Tu vida. No solamente, hermano, el decir cosas, palabras, que eso está bien, pero tiene que ir acompañado de acciones. Acciones, hermano. Esposas, ¿qué les dice Dios? Sujétense. Como Cristo se sujetó al Padre, las mujeres deben de estar sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo dice? ¿Por qué dirá a sus propios maridos? Porque a veces hay mujeres que vienen aquí a la iglesia y se pueden sujetar al pastor. Y eso no está mal, ¿eh? ¿Sabes qué es lo malo? Que se sujetan al pastor, pero a su esposo no se sujetan. Eso sí está mal. Porque el esposo les dice algo y dice, ay, ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Ah, bueno, es que el pastor, porque es el pastor. No te estoy diciendo, hermana, que no te sujetes al pastor. Te estoy diciendo que debe de haber un orden. Porque la palabra de Dios manda que haya ese orden. Para muchas mujeres, hermana,
cuenta mucho más la palabra de otras personas que la de su propio esposo. Y la mujer debe de honrar a su esposo. Es triste ver, hermano, cuando una mujer no honra a su esposo. Es triste. Así como cuando vemos a un hombre que no ama a su mujer, es igual, hermano. Pero Dios ha regulado todo eso en su palabra. Todo lo ha regulado, hermano. Los hijos, ¿qué deben de hacer? Sujetarse a sus padres. Deben de obedecer en el Señor a sus padres. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios. Porque Él así lo ha estipulado. Y padres, ¿cómo debemos de tratar a nuestros hijos? Debemos de criarlos en la enseñanza y amonestación del Señor. Yo no parto de mí mismo para educar a mi hijo. Yo le digo, es que yo soy tu papá. ¿No han escuchado eso? Es que yo soy tu madre. A mí muchas veces me lo decían, es que yo soy tu mamá. Y pues ya, ¿no? Ya decías, bueno, pues está bien. Pero en el Señor, hermanos, en el Señor es porque Cristo dice que te sujetes a mí. Y Él te amó tanto, hijo, que me puso a mí para cuidarte y para guiarte y para dirigirte. Mientras tus hijos, hermano, estén en tu casa, así tengan bigote y tengan barba y tengan lo que tengan, ellos se deben de sujetar a ti. Se deben de sujetar a ti, hermano. Porque la palabra de Dios así lo dice, hermano. También vimos que tenemos que ser luz en el mundo, hermano. En la sociedad, allá afuera, donde te desenvuelves, ¿la gente sabe que eres cristiano, hermano? ¿La gente sabe que eres cristiana? Amén. Tú das testimonio con tu boca y con tus hechos de que eres hijo de Dios. Amén. Qué bueno. Pero si no lo estás haciendo, hermano, arrepiéntete. Porque no es a ti el que vituperan, es el nombre del Señor. Mire, a mí me sorprende de repente leer cómo los soldados en diferentes imperios podían dar su vida por la honra y el honor del emperador, de César o del imperio, del reino, y morir con gusto. Pero ahora nosotros, hermano, que tenemos al Rey de Reyes, que tenemos al Señor de Señores, y que nosotros debemos de ver que a través de nuestra vida Él sea honrado, como iglesia nos cohibimos. Procuramos que no sepan que somos cristianos. ¿Y sabe cuál es el engaño del diablo, hermano? No, es que si fallas, te van a estar diciendo, mejor no digas que eres cristiano, mejor no lo hagas. Porque si tienes una falla, mira, hermano, aunque no la tengas, todos somos imperfectos, ¿verdad? Y hay veces te puedes molestar por algo. La gente siempre va a estar apuntándote. Siempre te va a estar apuntando. Pero ¿sabes qué, hermano? Muy dentro de ellos van a decir, es que tienes algo diferente. Hay una persona que se burla mucho de mí, hermano, en donde yo laboro. Pero le estoy compartiendo el evangelio. Y me dice, ¿quieres que te diga una cosa? Siempre que tú me empiezas a hablar de eso, mi corazón brinca, dice, dentro de mí. No es que no son mis palabras, es la palabra de Dios, que te está llamando a que te arrepientas, a que creas en el evangelio. Dice, y no me lo vas a creer, y aunque me río de ti, siempre hay algo como que me llena de felicidad mi corazón cuando tú me hablas. Es algo raro, dice, porque yo por acá te estoy diciendo de cosas, pero acá adentro siento algo. Y le estamos compartiendo, hermano. Tenemos que ser luz en el mundo, hermano. Mire, yo lo he dicho una y mil veces, y el pastor lo ha dicho, y yo creo que las predicaciones que usted ha escuchado, lo ha escuchado más de una vez. Los ángeles de Dios no van a venir a predicar el evangelio, hermano. No van a venir. No van a, aunque tú ores, no va a venir Gabriel con el mensaje de salvación. No va a venir Miguel a hacer frente a todos para que tú prediques, para que Gabriel predique. No, hermano. Es un trabajo de la iglesia. El predicar y proclamar la palabra de Dios es un trabajo de la iglesia. ¿Y sabe qué, hermano? Nosotros nos jactamos de que tenemos la sana doctrina y gracias a Dios la tenemos.
Pero ¿será para dejarla aquí encerrada? ¿Entre cuatro paredes? ¿O será ir y predicar el evangelio, hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he escrito, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pero esa carga, hermano, solamente la tiene el Hijo de Dios. El que no es hijo de Dios, hermano, dice que se pierdan, que se pierdan. ¿Sabes cuál es una evidencia del verdadero Hijo de Dios? Ama a su prójimo, y no solamente a su prójimo, ama a su enemigo. El amor que Dios derramó en nosotros, siendo nosotros enemigos de Él, enemigos de la cruz, Él vino y tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto y ha derramado su amor en nuestros corazones, y ese amor que derramó en nuestros corazones nos mueve a hacer algo. Decimos, si yo siendo esto, aquello, el otro, Dios murió, Jesucristo murió por mí, ¿por qué yo no le voy a hablar a esta persona que yo la veo que estaba igual o menos que yo o peor que yo de Cristo? Tú no vas a hacer la obra, hermano, de que Él nazca de nuevo, pero tú sí tienes que llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. ¿Cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Dice la palabra de Dios, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Y sabes qué, hermano? El anunciar a Cristo te va a traer sufrimiento. Te va a costar. Te va a costar, hermano. Te va a costar tu comodidad. Te va a costar tus recursos. Te va a costar el que a veces estés cansado, quieras descansar y no lo puedas hacer. Y si no, pregúntenle al pastor. Hay veces que uno llega cansado y tiene que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Pero ¿sabes qué, hermano? No hay mayor gozo que ese. Obedecer a nuestro Dios. Amén, hermano. Vimos también que tenemos que glorificar a Dios como iglesia. ¿Cómo, hermanos? Amándonos, perdonándonos, edificándonos unos a otros, perseverando en la sana doctrina, hermano. Hermano, ya deja a un lado tus divisiones. Si tú tienes algo con tu hermano o ves que tu hermano tiene algo contra ti, de la manera que Cristo te perdonó a ti y a mí, de esa manera debes de perdonarlo. De verdad, hermano. Cristo, mire, Cristo ya viene. Cristo está a las puertas. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Como las vírgenes insensatas o como las vírgenes prudentes? ¿Cómo nos va a encontrar, hermanos? Hazte esa pregunta. Pero no te la hagas ligeramente, hermano. Ve tus frutos. Ve tus frutos. Tu corazón. ¿Con qué haces? ¿Con qué intención haces lo que tú haces? Vimos también que teníamos que glorificar a Dios con nuestro corazón. ¿Y cómo glorificamos a Dios con nuestro corazón? Con un corazón lleno de contentamiento. Decía Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener necesidad y sé tener en abundancia. Por todo y en todo doy gracias a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y ese todo es que estoy contento en la adversidad y estoy contento cuando tengo paz. Estoy contento cuando tengo escasez y cuando tengo abundancia. Estoy contento cuando los hermanos me saludan y cuando hacen que no me ven. Y yo voy entonces y los saludo, hermano. Dios le bendiga. Estoy contento, un corazón contento, hermano, es de un verdadero hijo de Dios, hermano. Es una evidencia de un verdadero hijo de Dios, el tener un corazón agradecido. ¿Y sabes qué, hermano? Cuando tú vienes y te reúnes aquí, hermano, ese corazón agradecido explota aquí. Mire, a veces decimos, sí, yo estoy agradecido. Sí. Gracias, Señor. Me has bendecido tanto. Pero es que esto y aquello, el otro. O sea, ¿estás agradecido? Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo sanaba a alguien, le quitaba un demonio, esa persona, gracias, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo te quiero seguir, Señor.
Cuando Pedro y Juan sanan al paralítico que estaba en la puerta de la iglesia, del pórtico de Salomón, perdón. ¿Qué hizo? Muchas gracias por haberme sanado, me paso a retirar, me voy a mi casa, les agradezco infinitamente, así muy propio, ¿no? Y se fue caminando y tranquilo. No, hermano, dice que brincaba, que saltaba, ya los tenía hartos. Y entró al templo y dio gracias a Dios. Y dice, yo solamente sé que antes estaba ahí y ahora estoy sano. Vean, interrogan a los apóstoles y que en nombre de Jesucristo hicimos eso. Pues ¿sabes qué, hermano? Jesucristo te salvó, te redimió, te dio un nombre nuevo. Ahora eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. ¿No te da gusto eso, hermano? Amén, dice, amén. No, hermano. De verdad, es que no es malo que tú expreses tus sentimientos, hermano, cuando están basados en la palabra de Dios. No estamos hablando de ser emocionalistas, de que voy a entrar entonces y aunque no tenga eso en mi corazón. No, hermano, se trata, casi siempre, hermano, la palabra de Dios nos lleva a estar renovando nuestro entendimiento. La gente cree que cuando hablas de intelecto dice, no, nosotros no tenemos que ver lo del intelecto, nos tenemos que dejar guiar con el Espíritu de Dios. No, Dios restauró todo, hermano, tu espíritu, tus emociones y tu intelecto, todo el conjunto. Entonces tú debes de meditar, hermano, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, y eso te debe de llevar a que tus emociones se muevan y por ende, hermano, tu cuerpo, dice la palabra de Dios en lo que acabamos de leer, ¿verdad? Que le glorifiquemos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Eso nos debe de mover, hermano. Eso nos debe de llevar a que cuando venimos aquí, hermano, venir con un corazón agradecido. Mire, los hermanos que han pasado aquí se dan cuenta. Y cómo estaría bien que fuera pasando el pastor una vez a cada uno, así, pum, 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 uno por uno, así. Acordaran aquí. Y se dieran cuenta, hermano, cómo hay hermanos que a veces, pues no reflejan que Dios haya hecho algo por ellos, hermano. Pero eso se ve. Si tú estás agradecido, es algo que se ve. Hermano, si tú hubieras cometido un delito y no tienes dinero para pagar la fianza, y llego yo y digo, ¿sabes qué? No te preocupes, aquí está, eres libre. ¿Y cuánto te debo? No, no me debes nada. Por el contrario, te puse dinero en el banco todavía, ¿para qué? ¿Cómo estarías tú? Muchas gracias, nos vemos. ¿Verdad que no, hermano? Oye, pues permíteme invitarte a comer, aunque sea, ¿no? No tengo cómo agradecértelo, pero hermano, trae tus sacrificios de alabanza, de gratitud a Dios. Tenemos que glorificar a Dios con nuestros corazones, hermano, con un corazón lleno de contentamiento. Ahora Él ha dejado, hermano, herramientas. Él ha dejado los medios de gracia para que tú puedas realizarlo. Tienes al Espíritu Santo morando dentro de ti y Él es el que te da el poder para hacerlo. Así como una vez vino y te dio vida nueva, ahora también te da los medios, te da la sabiduría. Ahora, ¿cómo se puede llegar a ser sabio, hermano? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué, hermanos? De la palabra de Dios, pero si nunca la lees. Es que Señor, hazme sabio. Aquí está. Es que Señor, hazme sabio. Mira, yo me voy a acostar encima de mi Biblia y cuando yo despierte quiero ya saberme 20 versículos. No, hermanos. No. La Biblia es para leerla. Para leerla. Con estas palabras tú te puedes hacer sabio. Pídele a Dios sabiduría, sí, amén, pero lee su palabra. Te va a hacer sabio. Y precisamente te va a enseñar cómo te debes de comportar en cada área de tu vida. Tú dices, yo siento como que esto está mal. Pues ven a la palabra de Dios. ¿Sabe? Mire, no es malo que usted pida un consejo de alguien, y lo aclaro.
Pero ¿sabe por qué mucha gente está sin dirección? Porque no leen la palabra. Ahí viene todo. Ahí viene absolutamente todo, hermanos. Amén, hermanos. ¿Se pusieron tristes, hermano? ¿O están agradecidos con Dios? ¿Están agradecidos con Dios? Pues denle un aplauso al Señor, hermano. Amén. Tenemos que glorificar a Dios, para eso hemos sido creados, hermano. Ese es el propósito de nuestro existir. Y le voy a pedir que abra su Biblia ahí en Primera de Pedro. Capítulo 13. ¿Alguien se acuerda qué era lo que estaba pasando? ¿Alguien ha estudiado Primera de Pedro? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. ¿Alguien sabe el contexto histórico de lo que estaba pasando aquí? Hermanos, ¿ya lo encontraron? Amén. ¿Se acuerdan de lo que estaba pasando aquí, hermano? ¿No? ¿No lo han estudiado? Bueno, fue la primera persecución de los cristianos. La primera. Hecha por Nerón. ¿Se acuerdan que Nerón estaba enfermo? Un enfermo y quemó Roma. ¿A quién cree que culpó? A los cristianos. Ahora, Pedro, al ver Pedro todo esto, sabía que muchos hermanos se estaban desanimando, que muchos hermanos se estaban volviendo atrás. Imagínense la persecución, no solamente del imperio, sino de toda la gente, hermano. Porque decían, estos son los cristianos que destruyeron la ciudad. Muchas, si tú lees la historia, hermano, muchos lugares, gran expansión del imperio romano fue quemado. Fue una tragedia, pero grandísima. Y culpan a los cristianos, hermano. Entonces, en el sufrimiento de esos cristianos, hermano, de nuestros hermanos del primer siglo, en ese dolor, en esa persecución, Pedro empieza a escribir esta carta. ¿Para qué? Para animarlos. No vamos a leer todo, hermano. Pero si usted lo estudia, y espero que lo estudie en su casa, ya con este conocimiento y con ver esta parte, que es importante también cuando estudiamos la palabra de Dios, él empieza a decirles que es necesario que haya pruebas, que haya luchas, que haya persecuciones, que haya dificultades, hermano. Ahora, todo eso viene, hermano, a un verdadero creyente. Porque imagínate que tú eres un cristiano del primer siglo. Estamos en la época de Pedro y de los apóstoles, todos nosotros. Ahora, pasa esa situación de que el imperio es quemado y comienza una persecución aquí a nosotros. Pero ¿sabes cómo te puedes librar? Diciendo que no eres cristiano. Diciendo, si tú niegas tu fe, no te hacemos nada ni a ti ni a tu familia. ¿Qué harías, hermano? ¿Qué actitud tomarías? Ahora imagínate, yo quiero que usa tu imaginación, hermano. Tienen a tus hijos, tienen a tu esposo, a tu esposa, con un cuchillo, una lanza aquí, una espada. ¿Qué harías, hermano? ¿Negabas tu fe? Sinceramente no sabíamos qué haríamos, pero la palabra de Dios dice que el Hijo de Dios persevera hasta el fin. Y Dios en ese momento, a los que somos hijos de Dios, nos va a hacer perseverar, pese a la situación. Ahora yo te voy a decir algo, vamos a trasladar eso a nuestro tiempo. Vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Hermano, no esperes que pase mucho tiempo para que una persecución se desate aquí. De hecho, ya nos tachan como intolerantes al no aceptar sus reformas acerca de la homosexualidad, acerca del aborto, acerca de las drogas y acerca de muchas cosas que tienen que ver con la moral, que tienen que ver con estar en contra de lo que la palabra de Dios dice. Ahora, yo te voy a decir una cosa, hermano. Si tú no quieres sufrir, si tú no quieres padecer, si tú quieres estar cómodo, hermano, niega tu fe. ¿Cómo? Tú no vas a decir, no, yo no soy cristiano. No vas a decirlo así, hermano.
Tú vas a ser práctico. Tú con tu vida te vas a acomodar, a pensar, a actuar y a hacer lo que el mundo hace para ser aceptado por el mundo. O sea, no es necesario que tú digas, no, yo niego mi fe, no. Comportándote como se comporta el mundo, hermano, estás negando tu fe. Eso. No es necesario más, hermano. Y nosotros no hemos sido llamados para eso. Mire, antes de esto, vamos ahí mismo en Pedro, primera de Pedro 2, 20 y 21, para que usted lo vea. Y ahorita vamos a regresar ahí. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís, ¿qué dice ahí? Sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahora vea el 21, hermano. Pues para esto, ¿qué, hermano? ¿Para qué esto, hermano? ¿Para qué esto? ¿Qué leímos en el 20? Para sufrir, dígalo. Para sufrir. No tenga miedo, hermano, dígalo. Hemos sido llamados para sufrir. ¿Y qué sigue diciendo ahí, hermano? Porque también nos gusta decir, ¿verdad? Es que yo voy a estar en el cielo con Dios y Él me va a dar de su herencia y voy a gobernar con Cristo. Eso nos gusta, ¿no? Nos llama la atención y decimos, sí, es que yo soy el hijo de un rey. Sí, pero aquí tienes que sufrir. Dice la palabra de Dios, si quiere buscarlo, si no, dice ahí en Romanos 8:17, dice que ahora somos, búsquelo, Romanos 8:17, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. A ver, ¿ya lo tiene, hermano? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué dice ahí? Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Para qué, hermano? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ¿a qué hemos sido llamados, hermano? A sufrir, hermano. Si a ti te dijeron que vinieras a Cristo y que todo iba a ser color de rosa, permíteme desengañarte. Permíteme desengañarte, hermano. No es así. Tu comodidad se va a ir si eres hijo de Dios. Todos tus anhelos, todo lo que tú quieres, ya no va a ser, hermano. Se desvanece, se deshace. ¿Por qué? Porque ahora sus deseos son tus deseos. Sus prioridades son tus prioridades. Lo que Él ama, tú amas. Y lo que Él aborrece, tú aborreces. Por eso, hermano. Entonces, hermano, ¿para qué hemos sido llamados? Para sufrir. Pero mire, no lo diga con resignación, así de que, bueno, pues ya qué, ya estoy aquí adentro. Hermano, es un privilegio sufrir por Él. Si Él sufrió por nosotros, sufrió sobre todo la ira de Dios, el que su Padre lo hubiera rechazado, porque el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Amén. Y una justicia que tú no tenías y que no podías vivir, se te imputó a ti. Se te trata a ti como si nunca hubieras pecado, y a Jesucristo se le trató como si todos los pecados que nosotros cometimos y que seguimos cometiendo, Él los hubiera cometido. Entonces, ¿por qué no sufrir por Él? ¿Por qué no decir, sí, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿por qué no vienes delante de Él y dices, Señor, heme aquí? Pero no diga como unos hermanos que dicen, Señor, heme aquí, envíalo a Él. No, hermano, Señor, heme aquí, envíame a mí. La palabra de Dios dice, la mies es mucha y los obreros flojos, dicen. No, pocos, hermano. De verdad, hay mucha necesidad de que se vaya y se predique, hermano. Amén, hermano. Entonces, hermano, hemos sido llamados a sufrir. Vamos a regresar ahí a la primera de Pedro ahora sí. Capítulo 1. Ya entendimos, ¿verdad, hermano, a qué hemos sido llamados? Si tú quieres glorificar a Cristo en tu vida, hermano, ¿qué te va a costar?
todo, amén. Y va a ser un jardín de rosas, hermano, un picnic. ¿Verdad que no? Vamos a padecer, hermano. Y vamos a padecer como malhechores. Amén, hermano. 13. Ahora fíjese lo que dice aquí. Ya vimos el contexto de lo que estaba pasando. Ya vimos que Pedro les está dando ánimos a los hermanos, que él les está diciendo, no se distraigan, hermano, que él les está diciendo que es necesario que sufran, que padezcan. Y después les dice esto: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. A ver, a veces leemos ceñid los lomos de vuestro entendimiento y lo pasamos, pero ¿qué quiere decir ceñid los lomos de nuestro entendimiento, hermano? ¿Qué quiere decir esto? Porque mire, tenemos que entender la palabra de Dios, no solamente leerla por leerla. Tenemos que entenderla, comprenderla, para saber cómo debemos de actuar, hermano. A ver, cuando tú hablas de ceñir, ¿de qué estás hablando ahí, hermano? De estar vestido, ok. Pero habla de una actitud, ¿no? Mire, vamos a ver ahí en Éxodo 12:11, nada más rápidamente así, hermano, porque el tiempo se me está yendo pero ustedes me aman y me van a soportar, hermanos, si me tardo un poquito más. Éxodo capítulo 12. Para que entendamos, aquí está hablando cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto y Dios les empieza a decir cuál era la forma en la que tenían que preparar la Pascua. ¿Sí, hermanos? Ahora vean ahí en el verso 11. Fíjense lo que les dice: y lo comeréis así. Ya estando hablando del cordero y todo esto que iban a preparar. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis, ¿cómo, hermano? Apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Por qué apresuradamente, hermano? Porque ya se iban. Esa es la última cena que tienen en Egipto. Es la Pascua con la cual ellos están simbolizando de que van a salir de la esclavitud. Bueno, van a salir de la esclavitud. Entonces, ¿por qué les dice apresuradamente? Porque el ceñirse, hermano, es una actitud de ya nos vamos. Si cuando tu esposo o tu esposa llega y le dice ya vámonos ya, ¿qué haces? Pues te arreglas y te ciñes bien el pantalón y todo eso. Ahora dice, ceñid vuestros lomos ¿de qué? De vuestro entendimiento. Es una actitud, hermano, de la que tú debes de saber que como cristiano, tú todos los días tienes que tener tus maletas preparadas para irte con el Señor. Todos los días. Ahora, si tú sabes que va a venir Jesucristo por su iglesia o que mañana puedes morir, ¿cómo debes de vivir? Ceñido con tu entendimiento de que Dios es un Dios santo, de que Dios no tolera el pecado, de que tú eres hijo de Dios y que le debes de glorificar a Él. Te debes de ceñir en tu entendimiento, debes de tener el pensamiento de que tú no eres de este mundo, hermano, de que tú eres un peregrino en este mundo. Y si tú eres un peregrino en este mundo, no te debes de acomodar a este mundo, no te debes de adaptar a este mundo. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Vamos a regresar. Perdón, hermanos, que los traigo de un lado para otro, pero también así no se me duermen. Amén, hermanos. 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. ¿Qué quiere decir ser sobrios, hermano? Dominio propio, hermano. Dominio propio. Cuando tú estabas en el mundo y tomabas y te decían, tú no estás sobrio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque andabas así y te reías o llorabas y todo eso, ¿no? No tiene control de sí mismo. ¿Qué quiere decir ser sobrios? Dominio propio, hermano. Amén, hermanos. Dice, y esperad por completo en la gracia que os extraerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo, hermano? ¿Cuál es la forma?
como hijos obedientes. ¿Qué tenemos o qué no tenemos que hacer? No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Hermano, si tú te dices hijo de Dios y no has cambiado nada de lo que antes eras, debes de analizarte, hermano. Porque aunque sea un pequeño cambio, pero debe de haber en tu vida y en mi vida. Amén, hermanos. Y dice el 15, hermano, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas cosas, en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué, hermano? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, hermano, ¿qué significa santificarse? ¿Cómo? Exactamente, apartarse, ser separado, pero apartado para Dios. Dios te rescató del mundo, amén. Estábamos esclavos del pecado, esclavos del diablo. Jesucristo viene, hace la obra de redención y eres rescatado por Dios. Eres separado, apartado, pero con un propósito de que tú glorifiques a Dios. Ahora, ¿cómo vas a glorificar a Dios, hermano? Lo que veíamos al principio antes de empezar, hermano. Tú debes de permanecer en Dios. Mire, el problema que tenemos muchas veces es que nosotros queremos combatir el pecado con la carne. ¿Se podrá, hermano? Por eso somos derrotados constantemente. El pecado, mire, le voy a poner un ejemplo, a lo mejor es un poco chusco, pero creo que puede ser una buena ilustración. Nosotros como hombres tenemos un problema, ya sabe cuál es, ¿verdad? Nuestra vista. Ahora entonces, yo veo a una mujer y volteo y digo, no me gusta, no me gusta, no me gusta, está fea. ¿Estoy combatiendo con lo que Dios me da, hermano? ¿O estoy haciéndole mis fuerzas? No, es que no me tiene que llamar la atención. No, es que, y a final de cuentas, ahora, se te presenta la misma situación, hermano. Ves a esa persona, te volteas y dices, Señor, yo soy débil. Señor, yo no puedo. Señor, socórreme. Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi fuerza. ¿A quién iré? Alzaré mis ojos a los montes, Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti. Tú hiciste los cielos y la tierra. Señor, deslúmbrame con tu belleza para que esto ya no llame mi atención. Y viene Dios y te da fuerzas. Y eso lo puedes aplicar a cualquier área, hermano. Entonces, ¿cómo estás contrarrestando eso? ¿Con tus fuerzas o con la palabra de Dios? La palabra de Dios es una espada, hermano, desenvainada. Cuando viene eso, saca la espada, hermano. Pero tienes que ser diestro con esta espada. Tienes que ser diestro. Hermano, tenemos que usar, mire, aquí está, hermano. Aquí está. Combatamos eso, hermano, con la palabra de Dios. Él dice, yo soy santo, entonces ustedes deben de vivir, ¿cómo, hermano? En santidad. Ya no voy a dar otros textos que me faltan, hermano, vamos a seguir. Me quedé en el 17. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo. ¿De qué, hermano? Lo que decíamos, ¿verdad? Somos peregrinos en este mundo. Pero ¿qué dice ahí? ¿Cómo tenemos que vivir, hermano? Una vida llena ¿de qué? De temor de Dios. Ahora, ¿qué es temor a Dios, hermano? Es honrarlo, respetarlo. Y sí es un miedo santo, un temor santo. Pero ¿sabe cuál es? Para mí, no sé cómo expresarlo, pero el temor que de verdad se le debe de tener a Dios, basado en la palabra de Dios, no, hermano, no en mi concepto. Mira, cuando tú estás en esa situación que yo te comentaba, tú quieres agradar a tu Dios y tú te refugias en Dios. Y Dios se te revela. Él te hace ver lo hermoso y lo maravilloso que Él es. Y que el pecado queda totalmente opacado.
El pecado queda totalmente hecho a un lado, tú ya no lo quieres hacer. El temor que viene de ti es que a ese Dios tan santo, a ese Dios tan bueno, a ese Dios que te toma como tú eres, a ese Dios que es tu refugio, tú no le quieres fallar. Tú no le quieres fallar, hermano, porque ha hecho tanto por ti y ha hecho tanto por mí que tú no quieres desobedecer a tu Señor, que tú no quieres deshonrar a tu Dios, que tú no quieres, hermano, que eso rompa la comunión con ese Dios poderoso. Ese temor de fallarle, porque le amas por sobre todas las cosas. No importa qué atractivo sea el pecado que te está llamando, la tentación o la situación, tú amas a tu Dios por encima de todo y de todos. Amén, hermano. Temor de Dios, hermano. El 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué, hermano? Lo que les decía hace rato, hermano. ¿Cómo voy a fallarle a ese Dios que dio la vida por mí? Y aquí podemos ver tres cosas, hermano. Tenemos que glorificar a Dios de una manera santa porque Él es santo, con un temor reverente por la obra que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Esa debe de ser tu mayor motivación, hermano. Mire, hay hermanos que dicen, no, es que como que le falta motivación a mi vida, como que me ha apagado, como que estoy desanimado, como que no tengo. Piensa en esto, hermano. Piensa en esto. Esto te debe de mover. No esperes que venga alguien y te anime, aunque tenemos que animarnos unos a otros. Pero es con la palabra de Dios, hermano. Eso te va a mover, te va a llevar a hacer las cosas. Eso te va a llevar a ser agradecido, hermano. Amén, hermanos. Me quedé en el 20, ¿verdad? 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Una evidencia del verdadero Hijo de Dios, hermano, es que una vez obedeció ese llamado de arrepentimiento, creyó en el Evangelio, se arrepintió, se apartó del mal, pero ahora sigue obedeciendo. No es de que una vez yo obedecí, una vez yo acepté el llamado, una sola vez yo obedecí a venir y de entregarle mi vida a Cristo y venir a Él. No solamente es una sola vez, hermano. La evidencia es de que tú sigues obedeciéndolo, lo sigues obedeciendo. Hoy, mañana, pasado. Amén, hermano. Dice el 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es poderosa para hacer todo esto de que hemos hablado, hermano. Todo. Tú tienes el Espíritu Santo, tú puedes, hermano. Pero tienes que permanecer en Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada, hermano. Amén, hermano. Primera de Pedro 4:7. Esta cita y otra y terminamos, hermano. 4:7, perdón. 4:7, les dije 17, ¿verdad? 4:7. Primera de Pedro 4:7. Ahora escuche, hermano. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores
de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Queremos vivir para Cristo, hermano? ¿Queremos glorificarle a Él? Te va a costar, hermano. Pero ¿sabes cuál es el mayor regalo o la cima de lo que tú puedes llegar en este mundo? Haber conocido a Dios y obedecerle. Porque ese es el propósito del hombre, hermano. De todos los hombres. Ese es el propósito. Esa es la cima, hermano, por lo cual el hombre a través de los siglos siempre ha querido, hermano, tratar de encontrar el por qué, para qué y a dónde va. Pero nosotros en Cristo, hermanos, sabemos de dónde venimos, sabemos qué estamos haciendo aquí y sabemos a dónde vamos. Amén, hermano. Una cita más y nos vamos. 2 Corintios 5, 14 y 15. ¿Lo tiene, hermano? Esto debes de pensar, hermano, todos los días. El amor que Dios tuvo para contigo y para conmigo. 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, ya no vivas para ti. Ya no vivas para ti, hermano. Te vas a frustrar. Siempre vas a vivir frustrado. Siempre. Vive para Cristo, hermano, para aquel que te dio la vida, para aquel que murió por ti y se entregó por ti. Amén, hermanos. Pónganse de pie y vamos a darle gracias al Señor. Y le seguimos pidiendo, hermanos, que oren por nosotros para que prediquemos la palabra como debemos. Por todos los que predicamos, hermano. Desde el pastor, mi hermano Adrián, mi hermano Ángel. Reflexione en su corazón, hermano. Mire, antes de orar, yo quiero comentar algo, así de pie rápidamente. Dios ha puesto una inquietud en nuestros corazones para que si alguien